a mi luna. Bienvenida, Leiduvina, a mi espacio, a mi luna, a mi lugar seguro, a mi pequeño retoño. Un honor que estés conmigo acá. Bienvenida. Gracias, un placer y un maravilloso honor que tú me hayas invitado a tu espacio. A mí me encanta. A Leiduvina, no recuerdo exactamente cuántos años tenía, pero sé que ha pasado bastante tiempo desde que nos conocimos. Sé que ha pasado bastante tiempo. Y mi primer encuentro fue, o al menos el más significativo para mí, fue en las clases de yoga. Recuerdo que allí a ese espacio a tomar clases de yoga y fue como mi primer encuentro con, con esta filosofía, con este estilo de vida, con esta práctica que realmente conecta mucho con nosotros. Conecta mucho, Así es. recuerdo, y para mí siempre ha sido fundamental como tú nos guiabas en torno al movimiento y la respiración y esa conexión. Yo creo que todavía lo sigo implementando. Y eso, estoy segura, no sé hace cuánto tiempo fue, pero estoy segura que fue hace mucho tiempo. Sí, sí, fue hace ya algunos años, ya han pasado algunos años desde esa ocasión. Y sí, lo sigo implementando, pero esta vez me redireccioné hacia lo que es la parte de la meditación. Es algo que siempre me ha gustado, hoy en día la estoy practicando. Pero sí, todo ese mundo tiene una conexión. El yoga te lleva a tomar una conciencia sobre el cuerpo, sobre el movimiento, sobre el fluir de las emociones, de las energías, el fluir de la mente, del pensamiento y conectados con el cuerpo. Y cuando se enlaza con la meditación es como una explosión de muchas cosas. Es muy, muy sanador y muy renovador. No, y la guía, o sea, no me quiero ni imaginar realmente cómo debe ser, porque la guía que tú das es muy buena. O sea, yo recuerdo el tono de tu voz al momento de guiarnos. Y ahora si le implementas meditación, pues, estamos ahí en un elixir, estamos volando en el aire. Lady Divina, cuéntanos cómo llegaste tú a este mundo, cómo llegaste a estas herramientas. O sea, ¿qué te movió para decir, mira, esto me gusta, o soy buena para esto, o nací para esto? Bueno, al yoga lo que me movió a llegar a practicar esa filosofía fue una operación de rodilla. Eh, Me había operado la rodilla, estaba emocionalmente un poco deprimida porque no tenía muy buen movimiento y eso me llevó a la práctica del yoga. Y al mismo tiempo en que hacía la práctica del yoga era como un redescubrimiento conmigo misma. Entonces eso me llevó a despertar muchas emociones, muchas sensaciones y a darme cuenta de que el cuerpo es algo maravilloso, de que somos capaces de descubrir mucha información que él guarda. Y a medida que lo fui practicando y lo fui comprendiendo, entonces ahí sentí que también al mismo tiempo me iba preparando. Y agradecí a la maestra que me tocó para ese momento, que fue Anaísa Rojas, que ella estuvo dándome esa parte de la enseñanza durante aproximadamente un año y medio. Wow, conectaste contigo. Esa Sí, conexión yo digo que más, bueno, sí, es una conexión que logramos tener con nuestro cuerpo, escuchar nuestro cuerpo, escuchar qué requiere, cómo lo requiere, cuándo lo requiere. sí, ¿Cómo sientes que sí. puedes llegar a esa conexión? A ver, el yoga influye mucho y la meditación mucho más, pero realmente, ¿cómo sientes que te diste cuenta de ya logro escuchar qué quiere mi cuerpo? Porque siempre fui muy exigente conmigo misma. De hecho, fui tan exigente que buscaba la manera y la forma de cambiar externamente el cuerpo. Y también influye mucho en que desde muy pequeña
sentía muchas cosas a mi alrededor y el yoga me llevaba a calmar mucho la mente, a ser más consciente. Y también escuchaba siempre muchas voces en mi cabeza que me iban guiando, que me iban permitiendo fluir cada vez más con las posturas y en ese fluir y comunicarme con unos seres que no sabía quiénes eran, ni siquiera cómo se llamaban, sé que habitaban en mi cabeza, no era cosa de locura, era todo muy normal, siempre me indicaban como el camino, que era lo que estaba realmente aprendiendo. Entonces era una combinación de el don que tenía desde que nací y combinarlo con el yoga, eso fue como despertar de forma lenta y fluida mi conciencia. Un despertar de conciencia realmente, un despertar de algo que siempre había existido, pero no, quizás no sabías cómo manejarlo, cómo canalizarlo, cómo llevarlo de aquel plano, de aquello que solo existía en tu cabeza a este plano, de cómo ser ese canal, ¿cierto? Cierto, cierto, así mismo fue. ¿Cómo sientes que las personas en tu entorno logran ver esa canalización? Porque, a ver, vivimos en un mundo de que es más normal que te juzguen a que no te juzguen. Eso yo creo que no es un secreto para nadie. Vivimos más juzgados que cualquier otra cosa. Y en este mundo de locos, porque realmente yo le llamo así, un mundo de locos, porque mientras más irracionales seamos, más felices somos. Mientras más concentrados estemos en nosotros, no nos interesa lo que esté haciendo el otro. Y no hablo del interesarnos el otro en el sentido de ignorar y obviar. No, al contrario, de que si yo soy feliz, voy a hacer que el otro sea feliz. Si yo soy feliz, voy a compartir esas herramientas para que el otro también sea feliz, para que el otro también vea más alternativas, se quite esas gafas, esos lentes y diga, mira, ya voy a dejar de jugar porque esto no me hace bien, esto no me lleva a ningún lado. Y yo me he dado cuenta y he llegado a la conclusión que lo que juzgamos es lo que no conocemos. Juzgamos lo que desconocemos. Juzgamos lo que dentro de nuestra parte racional no existe. Sí, sí, de hecho yo lo llamo cuando la persona ignora, desconoce lo que realmente es. Y por ejemplo, en esta parte en el que tú llamas que está como el mundo un poco de locos, bueno, yo nací también ese mismo día. Entonces, llego y digo, bueno, yo nací ese día, ya no me pueden decir que estoy loca, por lo menos ya, ya lo tengo de nacimiento. Pero sí, es algo un tanto complejo, no todas las personas están listas y preparadas para conocerse a sí mismas. Y de hecho, eso es lo que me atrajo mucho del yoga, porque el yoga te induce a explorar la zona más oscura que está y que habita en tu interior. Y muchas personas los llaman los demonios. Yo digo que es desconocer realmente quién uno es, por todo el conjunto de patrones y de enseñanzas que le dan a uno desde el momento del nacimiento, pues. Y a medida que uno tiene todo ese proceso, toda esa vivencia, hacemos todo un mundo y dentro de ese mundo nos desenvolvemos. A medida que yo fui estudiando lo que fue la parte del yoga, yo lo fui uniendo con mi don. Y en vez de canalizarlo hacia afuera, hacia conectarme más con personas fallecidas o seres, lo fui llevando a profundizar y a descubrir realmente de dónde venía y qué era eso realmente lo que yo estaba comprendiendo. Y eso me llevó a un despertar de forma tan interior que comencé a conectar más con el mundo de la energía. Y eso me llevó a que cuando hice por primera vez la conexión con personas para dar clase de yoga, fíjate que eso fue algo un tanto loco porque yo no estaba buscando dar clase, pero habían personas por acá, vecinas donde yo vivo, y me decían, bueno, tengo tal dolor, y yo les decía, bueno, pero yo te puedo enseñar unos estiramientos, y las personas empezaron a llegar
y era como que el cuerpo de esas personas me iban diciendo, me iban comunicando, mira, siento tal cosa, pero el dolor no se manifiesta por eso, se manifiesta de otra manera. Y entonces colocaba las palabras. Y a medida que colocaba las palabras, las personas fluían, era como algo muy normal. Y entonces yo dije, es que me estoy comunicando con la energía del cuerpo. Y entonces eso va a ir aflorando. Y las personas mágicamente decían, se me quitó el dolor, fluyo mejor, la mente está más tranquila, hiciste magia. Y yo decía, no hice magia, simplemente estoy escuchando tu cuerpo desde el punto de vista donde tu mente no lo puede escuchar. Y para eso hay Claro. que silenciar. Entonces es ir un poco más a la profundidad. Para mí eso también es el yoga, viajar mucho más allá de lo físico. Claro, claro, llegar más allá. Se me acaba Llegar más. de venir justo que estábamos hablando de eso del juzgar y vivimos, somos unas locas amantes del mundo espiritual. ¿Cómo lo llegaban a tomar las personas que se acercaban y tú le decías quizás, mira, es que esta dolencia yo siento que es por aquello, por esto, o buscabas las palabras para canalizar eso que tú sentías, que sabía que estaba allí atascado? ¿Cómo lo tomaban esas personas? ¿Eran receptivas, les encantaba? ¿O realmente llegaste a ver en algún momento algún rechazo o esto no me gusta o esto me asusta? Por lo que hablábamos de que, bueno, nos da miedo lo desconocido. Eso era más. La persona más que rechazar era como asustarse, porque no comprendía realmente qué es lo que se le estaba diciendo. Pero a medida que yo iba hablando, era como que si algo desde adentro se me iba moviendo para ser un tanto más sutil y colocar las palabras perfectas que hicieran como esa sincronicidad auditiva y que las palabras se movieran con una frecuencia que llegara hacia su interior. Y entonces las personas comenzaban a sentir y decían, sí, eso es lo que yo siento. Eso es lo que me sucede. Entonces todo lo que me está sucediendo de la rigidez de mis malestares o enfermedades se deben a eso. Y entonces era como más fluir. Y a medida que era más comunicativo consigo mismo, las personas decían, esto es algo de otro mundo. Esto es algo que no se cree. Esto la persona, cualquiera que te escuche decir, te va a decir, estás loca, estás fuera de este mundo. Y yo sí, es que yo no me considero ya de Yo este no soy de mundo como acá. tal en físico. No, creo que los locos que nos conectamos con esa tonalidad del descubrir esa parte desconocida, tenemos esa chispa, esa parte de decir, es que no somos de este mundo, somos más del otro mundo, del mundo más curioso, del armónico, de la comprensión que va más allá de la estructura física. Por alguna razón, existieron muchas personas antes de nosotros que dejaron todo este tipo de comunicación, Claro, como el comunicarse con el cuerpo, el comunicarse con la naturaleza, el comunicarse con un simple silencio a través de la respiración. Entonces es un conjunto en que funciona en completa armonía y cada uno lo va a canalizar de acuerdo a lo que tenga en su mente y de acuerdo a lo que tenga en su corazón. claro. Wow, qué impresionante. Yo recuerdo unos episodios anteriores hablando con Anastasia que hablábamos sobre el campo cuántico y ella decía que cuando sentíamos que no pertenecíamos acá o que, a ver, nuestra mente espiritual, nuestra mente espiritual, Dios mío, nuestra espiritualidad iba mucho más allá. Éramos personas que sentíamos desde siempre que no encajábamos, que realmente sentíamos que estábamos locos, que queríamos un conocer, que íbamos un poco más allá. Y es muy chistoso porque cuando tú llegas a unirte con esas personas, incluso sientes que esas personas las conocías de toda la vida, que con esas personas has compartido más de lo que tú crees y conectan increíblemente. Yo a las personas con las que he hablado acá, es muy chistoso porque con todas tenemos como ese feeling y esa conexión de
mira, llevamos años conociéndonos. Mentira, quizás no llevamos años conociéndonos. Simplemente en vidas pasadas, en conexiones, en alma, sí teníamos una conexión. Pero llegamos acá y estamos acá. Y eso es lo maravilloso. Lady Divina, cuéntanos aparte de esas grandiosas cosas que haces con la yoga, con la meditación, ¿qué más haces? ¿Cómo lo compartes con el mundo? Bueno, ¿Cuánta es tu contribución a este grandioso mundo? fíjate que para llegar ahí tuve que primero entrar en mí, porque esto conmigo no viene de ahorita, a la edad que tengo, o de decir que hice muchos estudios para llegar hasta acá. Nací eh, viendo cosas muy extrañas, que la gente me llamaba que estaba loca, que se me había zafado un tornillo, que eso no podía existir, de escuchar, ver personas o ver seres energéticos o sentir que alguien te estaba guiando o saber de que existía cosas mucho más allá de lo que uno estaba viendo. Eso me tomó muchos años digerir que nací con eso. De hecho, en algún punto de mi existencia llegué a pensar que era un castigo, que era algo que me había sucedido y que por esa razón me estaban castigando. Hasta que llegué y salí y comencé a conocer personas que tenían esas mismas sensaciones. Y aún entrando en lo que era el mundo holístico, no todas las cosas se muestran de la misma manera, de la misma comprensión. Conocí muchas personas que me guiaron y eso lo agradezco hoy en día, pero también alrededor de ese mundo existe como mucho misterio y existe como con, como mucha confidencia, como algo muy íntimo que no se devela a todo el mundo. Entonces, en esa parte de experimentar, empecé simplemente a explorar. Si podía escuchar, entonces, ¿quién decía que esos seres podían guiarme? Y un buen día lo hice, lo intenté y comenzaron a decirme. Y de hecho, ellos dicen que el primer canal es el cuerpo. Si no eres capaz de conocer tu cuerpo, que a través de este cuerpo es que nosotros estamos acá, manifestando todo lo que nosotros vamos a seguir aprendiendo y evolucionando, entonces no vamos a ser capaces de comprender lo que está viviendo las demás personas. No vamos a ser como empáticos para conectar y colocar esas herramientas que las personas realmente necesitan o requieren. Entonces, esa parte me fue dando la seguridad y la confianza de ir cada vez más creciendo, cada vez más. De hecho, de mí salían tantas cosas que yo decía, es increíble que, que todo esto esté sucediendo. Eso me llevó a sentir mucha más calma, mucha más seguridad y por esa razón hoy también estoy en tu podcast, porque en otro tiempo no tuviese. Entonces, Era el eso me momento. crea a mí, sí, de que si yo lo aprendí, de que si yo aprendí a descubrir todo eso que para nosotros es un secreto y simplemente rechazamos porque lo ignoramos y no lo comprendemos, entonces aprendí que a través de esta técnica uno puede dar a conocer. Entonces, cada vez que hago conexión, porque hago sesiones de, yo no lo llamo terapia, sino unas sesiones de un sanador energético, que es el que va a acompañar a la persona en su proceso. Y de acuerdo a lo que esa persona comienza a decirme energéticamente, es como voy colocando las palabras en específico, porque cada ser humano es distinto. Cada ser humano trae una información diferente y cada ser humano tiene una cualidad especial. Entonces, lo que hago es que la persona vea esa cualidad. Realmente no se enfoque tanto en lo que está sucediendo a nivel de negatividad, sino que recuerde qué es lo que está en su interior. Y es la manera en que las voy
guiando o les voy dando las herramientas y las personas van, aquellas que realmente desean, van conectando. Y no defino o no coloco como una separación de lo espiritual o lo energético o lo físico. Creo que todos somos seres espirituales, todos somos seres energéticos. Simplemente que cada uno en este punto de existencia vino a aprender algo en específico. Entonces, busco la manera de adaptarme. Claro, yo hablo que estamos en niveles, vamos por niveles. Yo digo, bueno, quizás unos están en un nivel del juego un poco más bajo, otros están en un nivel más avanzado, pero vamos por niveles. Y bueno, es lo que hemos elegido y así vamos funcionando. Hablabas de que no le llamas sesiones, sino más bien como, sí, un acompañamiento, es una terapia para sanar. Sí, eres la canalizadora para sanar algo en específico. ¿Llegan personas a ti con un tema en específico o llegan Sí. por decirte, mira, no sé, quiero sanar muchas cosas de mí, quiero que me ayudes a canalizar esto, o mira, yo quiero que me soluciones esto? Sí, de hecho, llegan personas con todas esas preguntas. Desean sanar absolutamente todo, desean comprender qué es lo que está sucediendo en su mundo físico. Desean respuesta de muchas cosas, desean comunicarse con sus seres fallecidos, pero la parte en la que cuando una persona entra, no es que me niego a dar respuesta, sino que en lo que la persona entra es como que automáticamente se abre lo que es una conexión, una vibración de energía. Y la respuesta que la persona está buscando no es con la pregunta que está haciendo, sino es como llevarla más hacia la parte interior. Siempre les digo a las personas cuando me piden una sesión lo que hago y les digo de qué manera las comienzo a hacer o las realizo o hacia dónde me enfoco. Porque en realidad uno se le olvida que uno vino fue a recordar y todo ese recuerdo está en el interior y que si de repente tienes problemas de finanza, entonces hay que buscar realmente cómo te sientes tú, qué te llevó a quedarte en ese punto, qué te llevó a creer que no eres una persona abundante, qué te llevó a creer que no existe o que no eres un ser tan abundante. O si eres una persona que simplemente dice que no tienes un tipo de conexión especial, ¿qué te hace creer o qué te hace pensar eso? Entonces es como llevarlo más hacia allá. También me ha tocado personas que llegan y hacen la parte de negar la muerte. Entonces le hago comprender qué es lo que está sucediendo y por qué sucede la muerte. Y de hecho se hacen presentes los familiares, ya la persona fallecida en otro plano, y comienzan a transmitir qué es lo que está sucediendo con la persona para que esa persona se quede en calma. Entonces hay diferentes tipos de enfoques, por eso es que no tengo algo al 100% en específico en que voy a dar una respuesta, pero siempre voy guiada hacia el interior de la persona, no hacia lo que ocurre en el exterior. También he tenido Claro, contactos con porque, personas. perdón que te Ajá, interrumpa, porque, a ver, muchas veces tal vez llegan con la pregunta de manera lógica y racional, pero tú más bien los llevas a qué sientes realmente adentro. No te quedas con solo bueno, esto es lo que me estás preguntando, sino ¿por qué estás haciendo esta pregunta? ¿Qué te llevó a sentirte así? ¿Qué te llevó a llegar a este punto de decir, no puedo o no tengo dinero, lo que decías, ¿no? ¿Qué te llevó a no sentirte abundante o que no puedes hacer más? Es llegar a esa parte que bueno, tú decías que a veces le llaman demonios. Yo muchas veces le he llamado sombras. Por eso, bueno, mi ujú, podcast es desde mi luna, porque vemos esas sombras, que esas sombras no son malas, al contrario, son necesarias. Y es ver eso de que, a ver, muchas veces nos da miedo ver esas sombras. sí.
Y el que te lo muestre otra persona, al inicio puede dar miedo. Pero realmente eso es lo importante, eso es lo bueno, el acompañamiento que tú brindas y das para que la persona no siente ese miedo. Al contrario, sienta la seguridad de estoy acompañado por alguien. Sí, exacto. Y siempre le digo a la persona que yo no soy quien sana. Quien sana es la persona cuando levanta el dedo y dice, ya, estoy lista, quiero encontrarme a mí misma. De hecho, siempre le digo a las personas que uno no tiene que seguir eh, a alguien cuando se le coloca en el camino, sino que más bien tienen que aprender a redescubrirse a sí mismo, porque todo eso está dentro. Todos los seres humanos simplemente venimos es a hacer un acompañamiento. Y cada uno de los seres humanos que tenemos, como tú lo llamas, un nivel de conciencia un poquito más despierto, porque si estamos aquí todavía seguimos estudiando. Y que si estamos aquí Simplemente, todavía no aprobamos, no hemos aprobado. no, 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 no. No, lo que sucede es que nuestra alma ya viene con un poquito más de estudio, Y nada que más, ella ya se ha dado un nada poco más más. de golpes y ya aprendió. Sí, sí, algo así, algo así. Entonces no todos están preparados para lanzarse a la aventura. Y en mi caso, para mí es fluido, ¿no? Hay personas que me dicen, ¿cómo tú puedes hablar de que ves toda esa oscuridad y no te da miedo? De que me ves que hay alguien ahí y no te da miedo. Es que es parte del aprendizaje. Si yo no me hubiese enfrentado a mis sombras, ¿cómo yo iba a estar sentada enfrente de ti para decirte que no tienes que tener miedo? De que el miedo es parte del crecimiento y que si tú no lo recuerdas, entonces hay otros que vienen con un poquito más de la conciencia, no es que son superiores a ti, simplemente que estudiaron un poquito más, pero están ahí para acompañarnos a cada uno en el proceso del crecimiento y de la expansión. Y en realidad eso es lo que yo me estoy enfocando hoy en día. Y no solamente lo hago con las personas que desean sentirse bien mentalmente, emocionalmente, físicamente, sino también lo hago con aquellas personas que desde pequeños nacen con ciertas cualidades o dones y aún en edad adulta no saben cómo manejarlo. Entonces, también me estoy enfocando en esa parte. Es como brindar esa herramienta y decirles, no, mira, todo lo que se ve, sí, en parte existe, pero es porque estás viajando en el mundo de la energía. Pero no es tan malo como se cree cuando reconoces tu propia vibración, cuando abrazas tu propia sombra y cuando haces un punto de equilibrio entre tu luz y tu oscuridad. Entonces es como que todo se dispara y comienzas a crear una nueva conciencia. Claro, wow, qué impresionante, porque realmente es así, vamos subiendo. Se me dio hasta escalofrío, porque realmente es esa conexión que tenemos. A mí me ha sucedido, no soy medium ni he visto cosas, o quizás me hago la tonta para no verlos, porque eso también Puede puede ser, pasar. claro. Pero es llegar a esa conexión. Por ejemplo, hablaba con Alexandra, que fue el episodio número 4. Ella trabaja en los registros akáshicos y ella hablaba muy similar a lo que dices, de llevar a la persona a lo que siempre ha sido. ¿Ok? Es Ujú. brindarle herramientas a las personas de volver a su inicio. Y justo escuchándote a ti, yo actualmente he leído un libro que es Conversaciones con Dios y estoy encantada porque casualmente, bueno, casualmente, las casualidades no existen. O sea, dijiste la palabra exacta que él dice en el libro y es, yo te he mandado a que tú vivas lo que ya sabes, a que tú disfrutes de todo el poder que ya tienes. Porque, a ver, bueno, el libro te habla de muchísimas cosas que, en serio, me tiene la cabeza volando, porque te hacen, a ver, hago spoiler del libro para el que no lo haya leído, para que vaya rápido y lo lea. El libro consiste en una persona que empieza
está en esa búsqueda de querer encontrarse con Dios, quiere encontrar muchas respuestas, que bueno, quizás muchas de las respuestas todas las tenemos. Yo he tenido muchas de las preguntas que él tiene allí y él empieza a practicar esas conversaciones con Dios a través de la escritura. Y él decía, voy a hacer un canal de ti a través de escribir. Yo voy a escribir una pregunta y lo que me llegue a partir de esa pregunta es lo que tú me estás diciendo. ¿Ok? Es como que él se convirtió en un canal de la divinidad, por así llamarlo, por así, sí, por así decirlo. Y él empieza a escribir cosas que realmente tiene preguntas de por qué suceden los fenómenos naturales, por qué yo estoy viviendo esto que estoy viviendo, por qué me dejas solo cuando más te necesito, por qué si yo oro y te pido algo no se manifiesta o no sucede. Y es que te da respuesta que te quedas, pero con la boca abierta. O sea, con la boca abierta. O sea, te quedas, realmente ya entendí por qué lo recomendaban tanto. Y dijiste la palabra exacta que él dice en el libro. Yo te he mandado a que descubras perdón, a que recuerdes lo que ya sabes, a que recuerdes lo que ya has vivido, a que recuerdes que eres tan capaz como yo de lograr las cosas. O sea, él habla de que, bueno, él, me refiero al escritor, habla de que Dios Ujú. le decía de, yo no te he creado a ti de la nada, yo te he creado a imagen y semejanza, y no porque te parezcas a mí, sino porque tienes el poder de crear las cosas que yo he creado. Y así como esa frase dice millones. Y a mí la cabeza me vuela, porque me parece un libro fantástico. Y no es solo uno, vienen tres. Y voy en el primero. No me quiero imaginar los otros dos. Porque habla de eso, de que realmente tenemos ese poder. Y es lo que hablábamos anteriormente de los niveles. Tenemos el poder. Lo que pasa es que el nivel no lo tenemos desbloqueado. El nivel no lo hemos pasado. ¿Ok? Porque hemos elegido otras cosas. Y es como decía, bueno, quizás yo veo y me hago la tonta y no lo veo. Pero eso no quiere decir que no Sí, existe. Eso no quiere decir que no es allí. exacto. Lo que sucede es que las personas están acostumbradas simplemente a lo que ven tus ojos, eso existe. Lo que tus ojos no ven, no existe. Como Santo Tomás, Entonces, ver para creo que, creer. exacto. En mi caso, de hecho, en mi caso, aunque existan personas que trabajen en la parte holística, me dicen, ¿cómo tú hablas de eso de forma tan natural? Bueno, porque yo nací viendo, escuchando y casi que caminando ahí en ese otro nivel de conciencia o en ese otro mundo o en ese otro plano o en la parte cuántica. Simplemente caminé por ahí y es algo natural. Es algo muy, muy natural. No, no tiene nada fuera de la realidad. De hecho, yo puedo estar conversando con una persona y al mismo tiempo puedo estar conversando con el ser que me está hablando al lado y me está diciendo, mira, transmite esta información o dile a la persona de esta manera. Y no solamente seres de energía, también personas fallecidas. Entonces es como que mi cuerpo, aunque yo lo juzgaba al principio, y por eso fue que entré a la parte del yoga, es perfecto, tal cual como es. Porque las células se adaptan y mi ADN se adaptó, vino ya con ese tipo de lectura y de comprensión, pues. Y las personas simplemente cuando tienen este despertar de conciencia, a veces no sabe lo que puede suceder. Y todos, todos. De hecho, he tenido personas que llegan y me dicen, yo quiero ser como es otra persona, que puede callar la mente, que puede viajar al más allá, que puede ver, que puede oír. Sí, pero es que tú eres único. Sí. Y tú, a ti te hicieron único, tú eres una huella única en el universo. Entonces, ¿por qué te quieres parecer a otro? En vez de decir que quieres parecerte a otra persona, ¿por qué simplemente no comienzas a recordar quién eres en tu interior? ¿Y cuáles son tus dones y cualidades o capacidades que tienes desde el mismo instante en el que entras en este cuerpo, en este santuario que tienes? Entonces es
despertar tus propias capacidades. Y Sacarle eso las provecho a personas eso, porque incluso eso te puede dar un potencial cuando ya realmente te quitas como esas capas y empiezas a hacer lo que verdaderamente eres, eso te da un potencial o sea, es lo que digo, eres mucho más feliz cuando realmente sales de esa capita. Y dijiste algo que me gustó mucho y es esa relación con el cuerpo. Muchas veces nos enfocamos en otras cosas y dejamos a un lado el sanar nuestra relación con el cuerpo, nuestra relación con esto que habitamos, con este vehículo que nos lleva, que nos ayuda, que está allí para nosotros y lo dejamos a un lado. Porque lo sometemos a sí, que te tienes que ver de tal manera, y es como que, oye, pero realmente cómo se quiere sentir ese cuerpo, realmente cómo se quiere ver ese cuerpo, cómo quiere sentirse ese vehículo. Y muchas veces eso ni siquiera lo escuchamos, no le prestamos atención. sí, sí. De hecho, personas que estudian y tienen dones, porque de hecho he visto personas que tienen dones y tienen una capacidad psíquica tremenda. No saben cómo hacer o canalizar esa información dentro del cuerpo. De hecho, el cuerpo, a medida que tú lo vas trabajando para que esa energía entre, porque el cuerpo está sostenido en una vibración tan fuerte que se mantiene. Pero cuando comienzas a canalizar tu propia información, si el canal no está un tanto limpio, entonces la información llega un tanto distorsionada. Hay personas que tienen todas esas cualidades y todo ese potencial y la dejan aquí arriba. Entonces, cada vez que yo las veo, le digo, pero es que baja la información. Cuando uno medita que muchos quieren ir a esos otros puntos dimensionales, no es ir al punto dimensional, es traer tu punto dimensional acá y es trabajar esa parte aquí. Porque si eso no sucediese, ¿para qué volviste a nacer? Entonces, es un misterio. Y todos los seres humanos tenemos esa empatía a conectarnos y a sentir las vibraciones. Aquellos que sienten la vibración de una planta, aquellos que sienten la vibración cuando hace una actividad física, aquella persona que siente la vibración al estar en contacto con otra persona, aquella persona que también siente la vibración al estar en contacto con un animal, con la pareja, con la familia. Eso es vibración, eso es energía, eso es frecuencia, eso es que te va despertando y te va alineando. La parte misteriosa es si tú estás preparada. Y yo siempre he llamado en la parte holística, es que así como nuestro ser superior se desfragmentó y envió un pedacito de él acá para encajar como alma, la parte holística también se desfragmentó. Entonces, cada ser humano tiene una cualidad y tiene un estudio totalmente distinto. Entonces, eso en parte es bonito. Cuando comienzas a usar esa parte, esa cualidad o ese don realmente para lo que estaba destinado a hacer. Uno, Destinado a ser. para que despiertes y tomes conciencia de quién eres o recordar de quién eres. Y dos, cómo darlo a conocer a la humanidad, a las personas que estén a tu alrededor, de la forma más amorosa, de la forma más empática, de la forma más comprensible, pero no atándote a esa otra persona, que es lo que muchos hacemos, nos apegamos. Y entonces ahí es donde viene la parte de la distorsión en cuanto a la información y a la energía. La intención es darla y fluir en amor y en armonía acá, con lo que uno comprende a nivel de planeta Tierra, pues. Claro. Ese bendito apego que no nos deja avanzar. Ese apego que no nos contribuye, pero en nada, 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 y sigue allí con nosotros. Ay, ya hasta el audífono se me cayó. Yo hablando de apego, ya hasta el audífono se me cayó. Nada de apegos. Ley Divina, yo estoy encantada porque realmente es un tema del que muy poco se habla porque existe mucho tabú. Existe mucho tabú al momento de hablar de este tipo de temas, porque bueno, volvemos al inicio, el miedo, el sentirse incluso juzgado.
bueno, un sinfín de cosas. Me encantaría, para darle cierre a nuestra conversación, que desde tu experiencia le des alguna herramienta o algún tips a la persona que nos escucha de que si se siente o se ha sentido como tú, cómo salir de allí. Cómo decir, mira, cómo sana esta relación con mi cuerpo para aprender a escucharlo, para decir, sí, mira, hay algo más allá y gracias a esta conexión que tengo conmigo, puedo descubrir más cosas, puedo volver a mí, puedo conectar con realmente lo que yo soy. Bueno, eh, me dejaste sin palabras, porque hay muchas cosas, ¿no? Pero creo que la parte más importante es simplemente hacer silencio, silenciar la mente. Es conectar con un lugar, con un espacio, con una melodía y silenciar la mente. De hecho, una de las cosas que a mí me dijeron los guías cuando yo comencé a, a buscarme, a encontrar respuestas, muy similar a lo que tú estás leyendo del libro Las conversaciones con Dios. Hice muchos reclamos de muchas cosas porque me sentía perdida y era como que algo en mi interior me decía, silencio, silencio. Y cuando simplemente cerraba los ojos y silenciaba un tanto la mente, era como que algo en el interior se reconfortaba y simplemente me decía, estás aquí y es amor lo que tienes dentro. Lo que estás viendo no es lo que eres en tu interior. Tienes que continuar en el proceso de evolución. Entonces, para uno estar en conciencia con nosotros, tenemos que aprender a tener paciencia y aprender a amarnos. Y para eso hay que silenciar la mente, porque la mente es el ego. La mente es nuestro maestro y las personas que nos rodean son simplemente una réplica de nuestros pensamientos, de nuestras sensaciones y nuestras emociones. Simplemente lo que están ahí es para recordar esa parte más latente, pero siempre nos recuerdan aquella parte que nos duele un poquito. Pero hay otras que nos recuerdan la vibración del amor, de la alegría, de la existencia, del que simplemente es respirar y estar 100% agradecidos. Entonces, haciendo eso, pueden ir de forma progresiva encontrándose a sí mismos, porque es simplemente una búsqueda. Eso es la vida, una completa búsqueda, pero no de los demás, sino de nosotros mismos. Wow, me quedo con eso, encantada, 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 enamorada, enamorada de esa frase porque realmente es eso, es una búsqueda constante de nosotros mismos, no de otras cosas, sino de nosotros. Y qué valiosa herramienta el silencio, porque desde mi punto de vista, que no es necesario que se lo compre nadie, es mío, desde mi punto de vista, el silencio suele ser una de las cosas más difíciles para mí. Hoy en día lo aprecio y me encanta estar en silencio, pero me costó muchísimo aprender a estar en silencio. Me costó mucho, mucho me costó. Incluso cuando pasaba mayor tiempo sola o estaba sola dentro de mi casa, era como que no me gustaba estar en silencio. Tenía que ver algo escuchándose, tenía que ver algo en sonido, algo allí, no importa que no le estuviera prestando atención, pero que sonara. Y hoy en día es como que no, puedo estar en silencio, puedo llevarlo bien. Si elijo el sonido es porque elijo en ese instante escuchar algo, pero también puedo tener mis momentos de silencio. No me da miedo estar en momentos de silencio. Antes me daba miedo estar en momentos de silencio. Por eso se me hacía tan difícil. Y encontrar ese momento, yo le llamo espacios sagrados, espacios en cero, porque realmente es desde cero donde puedes iniciar. Y no desde cero no teniendo herramientas, no, desde cero teniendo un kit de herramientas que funcione. Lady Divina, oh, Sí. gracias, estoy encantada, enamorada, te envío corazones para los que no nos vean, solo nos escuchen. Porque realmente me encantó hablar contigo de este tema que no se habla, no se conversa, realmente está No. bastante por allí escondido
Gracias por abrirnos tu espacio, porque realmente es compartir eso que sabes con otras personas. Eres una contribución magnífica en este mundo, en este planeta. Encantada, un honor nuevamente compartir contigo. Espero, bueno, volver a coincidir o hacer que eso sea una causa y efecto de volver a hacer otra cosa juntas. Y bueno, muchísimas Así va gracias a por estar ser. aquí y a todas las personas que nos han escuchado. Gracias a ti.